y a los 60 años va a tener una pensión de 36,377 pesos y a los 65 años una pensión de más de 48,000 pesos, que realmente de verdad es una excelente pensión. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Yolanda Martínez. Un gustazo siempre saludarlos y estar con ustedes en una nueva plática con un tema que les interese, que en este caso es un tema que sé que les gusta mucho, que son gráficos, tablas, como le llaman, con cálculos. Y en esta ocasión, de verdad, y así lo vamos a anunciar porque usted lo pidió, son cálculos de 1, 2, 3, 4 y 5 años en modalidad 40 con el salario topado. En esta parte, aquí vamos a dejarle el link de los gráficos que ya vimos de 1 año y 4.8 años con salario topado. Y en esta ocasión vamos a ver el de 2 y 3 años juntos para que ustedes también vean esas opciones de cálculo. Les estamos dando, les estamos regalando de alguna manera estos cálculos con mucho cariño porque sé que les ayuda muchísimo a ustedes saber orientarse sobre qué es lo que ustedes obtendrían si logran cotizar 1 año, 2 años, 3, 4 o 5 años en modalidad 40 con salario topado. Y aquí se los mostramos, aquí se los explicamos, aquí les estamos dando esos cálculos, ¿verdad? En donde usted puede saber si cotiza con salario topado. Ya hemos visto las inversiones, vamos a ver, es uno de los puntos importantes, cuánto tiene que invertir en cada periodo de tiempo que usted cotice en modalidad 40 con este salario topado, pero además les damos la información de con el número de semanas que usted tenga aproximadamente, con la edad en la que usted se pensione, ya sean 60 o 65, porque bueno, esto sería es un amplio, ¿verdad? Muy amplia esta información, entonces el detallar cada año 61, 62, 63, 64 es muchísima información, pero sí les estamos dando precisamente la información más recurrente, que es a los 60 o a los 65 y con un número de semanas desde 500 hasta, en este caso, 2,000 semanas, ¿no? Entonces, creo que es una información muy valiosa para ustedes porque afortunadamente muchos de ustedes que nos buscan para una asesoría, para una planeación, han conocido estos gráficos y gracias a ello tienen esa idea, esa orientación de ustedes, cada uno de ustedes, en dónde pueden estar ubicados, y es por eso que se animan a tratar de lograr cotizar en modalidad 40 lo más alto que puedan y el mayor número de años que puedan dentro de lo que a cada uno convenga, ¿verdad? Sabemos y siempre hemos repetido que cada situación es particular, pero en este caso vamos a ver los cálculos. Si usted cotiza 2 años, ¿cuánto va a invertir y cuánto es lo que va a lograr de pensión dependiendo de su número de semanas con el que usted se vaya a pensionar y cuál va a ser su monto de pensión si usted tiene 60 o 65 años? Y de igual manera vamos a ver el gráfico de 3 años. Si usted cotiza 3 años en modalidad 40, que ya es un número excelente, ¿verdad? 3 años, 4 o 5 años, con un salario topado, que en este año de 2025 el salario topado, es decir, 25 UMAS, equivale a un salario diario de 2,828.5 y el monto de pago en promedio mensual en este año es de 11,477 pesos. Y cada año sabemos que aumenta ese porcentaje de pago, entonces aumenta ese pago que usted tiene que realizar en modalidad 40. Y aquí ya lo incluimos, aquí ya está considerado
para que tengan lo más aproximado posible esta información. Es muy importante porque ustedes que están en este proceso, si inician, si están en un proceso intermedio, si ya están casi con los 58 años, 59, 60, porque tal vez ustedes quieran pensionarse hasta los 65, sepan qué es lo que pueden lograr y saber que se logran muy buenas pensiones cotizando en modalidad 40. Lo hemos dicho muchas veces, pero modalidad 40 es una inversión, la mejor inversión que en este momento hay en México, en el sentido de que nos da mucho si se invierte. Sí es invertir tiempo, sí es invertir dinero. Ojalá todos pudieran invertir en modalidad 40 si están en este proceso de pensión. Ley 73, Instituto Mexicano del Seguro Social, porque les puede dar la opción de obtener una excelente pensión. Y siempre yo les estoy recordando que la pensión que van a obtener va a ser para el resto de la vida. Tal vez se hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero vale la pena dentro siempre de las posibilidades que cada uno de ustedes tenga, pero vale la pena el obtener la mayor pensión posible porque va a ser para el resto de la vida, para esa etapa que consideramos pues tal vez la más difícil, porque pues es una etapa de edad, ¿verdad? Que somos o se considera que puede haber menos productividad erróneamente, ¿verdad? Muy erróneamente, porque yo considero que las personas de 60 años en adelante, y no porque los de menor edad se considere de esa manera, pero de 60 años en adelante son personas que con mucha capacidad, con mucha experiencia, con mucha inteligencia, con mucho aprendizaje de la vida, en donde entonces todos estos sentimientos que tal vez cuando se está joven, ¿verdad? Pues ya aquí ya se maduró con mucha madurez y mucho equilibrio. Entonces, pues se debería, ¿verdad?, de considerar a todas estas personas de una edad de adulto mayor, una persona con gran sabiduría. Entonces, así lo vamos a tomar, pero además que si logran tener una buena pensión que les dé una tranquilidad económica a partir de esta edad, imagínense con todas estas capacidades que se tienen, ¿qué es lo que no se puede lograr a partir de esta edad? Se puede lograr lo que ustedes quieran, se puede lograr muchísimas cosas, emprender un negocio, plantear y llevar a la realidad esas ideas que ustedes tenían cuando eran jóvenes, esos negocios, emprender alguna actividad que ustedes han dejado a un lado por la dificultad de la vida, ¿verdad? Y porque la propia vida pues nos lleva a querer siempre primero respaldar a la familia, y toda la vida pues prácticamente se pasó en un proceso de trabajar, de estar al tanto de los hijos, de verlos crecer, de la pareja también, al cuidado. Pero en este momento que ustedes ya puedan lograr una pensión y con una edad joven, 60 años es ser joven, tener ya ese lado económico cubierto de alguna manera, pues darle la oportunidad, que ustedes se den la oportunidad, la vida les está dando la oportunidad de poder realizar estas actividades que les van a dar aún más vida, que les van a dar motivación, que le van a dar esa energía para iniciar cosas nuevas. Esa es la nueva etapa de las personas con 60 años en adelante, con las personas que están en este momento trabajando con su pensión. Entonces, estos gráficos que les presentamos, y les repito, con todo cariño, de verdad, es un trabajo, ¿verdad?, de cálculo,
pero que se los damos con todo cariño. Es un regalo por parte de Capital Humano, por parte mía, como cabeza de este equipo, que les queremos dar precisamente para que ustedes tengan esta información, para que ustedes puedan ubicarse, les sirva esta información, los motive para ver que pueden lograr una gran pensión, de verdad. Aquí tenemos en un gráfico de 2 años, que lo vamos a ver a continuación, pero podemos tener pensiones a los 60 años de más de 25,000, a los 65 con ese mismo número de semanas más de 33,000, o lograr pensiones de más de 35,000 ya con un número de semanas mayor a los 60 años, o pensiones de más de 47,000 a los 65 con 2 años de cotización, 2 años. Y bueno, si hablamos de 3 años, pues podemos encontrar pensiones de más de 40,000 pesos, más de 63,000 pesos con solo 3 años de cotización. Y eso lo vamos a ver a continuación en los gráficos, siempre recordándoles que es muy importante que ustedes tengan una planeación de pensión en sus manos. En el momento en el que ustedes estén, en este proceso de pensión que ustedes estén, es muy importante, y yo siempre se los comento, con quien ustedes decidan hacerla, únicamente que busquen personas profesionales que les den confianza para que les realice esta planeación. Por supuesto, pues nosotros estamos aquí también, podemos realizarle directamente su planeación de pensión si usted ya tiene determinado pues la idea de lo que quiere. Hay que analizar el proceso en el que está, si usted está iniciando, si está en un proceso intermedio, para que elaboremos su estrategia particular. Como siempre se los comento, cada situación es particular y hay que realizar un plan particular con todos sus elementos, los objetivos que usted quiere, las necesidades que tiene, la situación en la que están, tanto pues económica, de salud, emocional, como siempre se los menciono, familiar. Todo esto influye. Entonces, nosotros en particular, yo platico en particular con ustedes para determinar su estrategia de planeación de pensión, para que usted sepa qué es lo que puede alcanzar, qué es lo que puede tener como pensión, dependiendo de todas estas situaciones. Entonces, con mucho gusto le podemos realizar su planeación de pensión. Si tiene alguna duda, una asesoría, ¿verdad? Puede ser telefónica, por videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Entonces, ahí con mucho gusto podemos nosotros atenderlo directamente. En este caso, la atención es directamente conmigo en cualquiera de estas formas de atención hacia ustedes. Y siempre van a aparecer los teléfonos en la parte inferior de este tutorial. El número de WhatsApp es el 55 49 13 33 19 53 19. Y aquí aparece para que usted lo vea correctamente. Y el WhatsApp es el correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Aquí pueden ver esta información, ¿verdad? Y ahí pueden contactar para que les den la información de cómo es el proceso de contratación para una planeación o para alguna asesoría. Con mucho gusto los vamos a atender. Bueno, vamos a ver los gráficos para que ustedes vean la información que es tan interesante de estos dos esquemas de 2 años y de 3 años. Vamos a verlos. Este es el primer gráfico en donde vamos a ver un cálculo de 2 años precisamente. Este es el cálculo de pensión contratando modalidad 40, 2 años. Estamos considerando de 2025 a 2027,
¿verdad? Que son 2 años, y que tenemos que considerar el salario promedio de 3 años anteriores, que lo estamos haciendo con un salario de 450 pesos esos 3 años anteriores, que es un salario muy bajito, contratando 25 UMAS, precisamente con el valor, iniciando con el valor del 2025, que sabemos que es de 113.14, en este caso lo multiplicamos por 25, que son 25 UMAS, y nos da el valor de 2.828.5, que son precisamente las 25 UMAS en este 2025, y que nos van a costar un pago de 11.477.46 pesos en promedio. Esto nos da un pago mensual promedio, considerando estos 2 años que estamos viendo con el salario topado, y con 3 años que ustedes tengan un salario menor, que ya lo vimos, estamos poniendo el ejemplo de tener esos 3 años un salario de 450 pesos, que es muy bajito, nos va a dar un pago mensual promedio de 12.096. ¿Por qué no va a ser el pago de 11.477? Porque si son 2 años, estamos tomando ya el pago también del año que viene y del siguiente. Entonces, sabemos que ese pago, como lo acabamos de mencionar, aumenta. El pago de modalidad 40 cada año aumenta, y va a aumentar hasta el 2030. Entonces, es por eso que en promedio, por esos 2 años, estamos hablando de 2 años, el pago va a ser en un promedio de más de 12,000 pesos. Y la cantidad que vamos a pagar por esos 2 años va a ser un aproximado de 289,286.40, es decir, 290,000 pesos nos va a costar en promedio esos 2 años de cotizar modalidad 40 topado. Recordemos que por un año, que ya lo vimos, y que precisamente les estamos dejando el link de esas 2 tablas de 1 año y 4.8 años, el de 1 año nos salía en un promedio de 138,000 pesos. Entonces, aquí 2 años, porque ya tomamos el pago que aumenta de un segundo año, ya es un poco más. Entonces, estamos hablando de prácticamente 290,000 pesos. Esa inversión va a ser la misma para todos los casos. Si usted tiene 500, 700, 1000, 1200, va a ser esa inversión, la misma inversión de 290,000 pesos, que lo estamos redondeando, para cualquiera de estos casos, si usted quiere invertir, y vamos a ver el resultado de esa inversión de acuerdo al número de semanas con que usted cuente y a la edad a la que usted se pensione, ya sea 60 o 65 años. Recordemos que estos gráficos son el cálculo de lo que usted tiene que invertir y de lo que usted puede obtener en modalidad 40, que es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo estamos viendo a través de que usted se pensione en el régimen Ley 73. Está enfocado a esto. Entonces, vamos a ver, aquí estamos considerando que si usted se va a pensionar a los 60 años, pues va a iniciar a los 58 para pensionarse a los 60, o si usted inicia con una edad de 63 años, pues va a pensionarse a una edad de 65 años. Los primeros datos que nos dan con 500, 600 semanas, en el caso de 60 años, nos da el resultado nos da una pensión menor a la mínima, porque es un número de semanas muy pequeño. 500 semanas es lo mínimo que nos recibe modalidad, en este caso el esquema pensionario régimen 73 es con el mínimo que nos pensiona. Entonces es lógico que aunque se coticen 2 años, con este número de semanas no nos da un buen resultado. Aquí vemos que a partir de las 800 semanas, es decir, que usted inicia
con 700 semanas y cotiza 2 años, en donde va a aumentar 104 semanas, llega a un total de 800 semanas, usted va a obtener una pensión de 11,632. Aquí estamos considerando que la pensión mínima para este año la estamos considerando en un aproximado de 11,000 pesos. 11,632 con 800 semanas es mayor, pero aquí hay que evaluar si vale la pena para obtener esta cantidad el invertir pues 290,000 pesos, ¿verdad? Porque la diferencia con la mínima es muy pequeña. Ya en el caso de tener 65 años ya nos da una pensión de 15,510 pesos, ¿verdad? Que ya es considerando la pensión proyectada para el año 2027 de 11,000 pesos, pues puede ser ya una pensión mayor, pero hay que analizar precisamente la inversión que se va a hacer. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que analizar. En este caso vamos a ver algunos casos ya con un poquito más de semanas, como 1,000 semanas, que afortunadamente cualquiera de ustedes, muchos de ustedes afortunadamente tienen un número de semanas de 1,000, que aquí iniciarían con un número de semanas de 900, 900 porque se van a cotizar 2 años, que van a ser 104 semanas, entonces vamos a llegar a un número de 1,000 semanas y con 60 años van a obtener una pensión de 15,748 y con 65 años van a obtener una pensión de más de 20,000 pesos, que es ya una buena pensión considerando que estamos cotizando solamente 2 años y que estamos tomando en cuenta solo 1,000 semanas en el momento de su pensión. Si nos vamos con un poquito más de semanas, 1,200 semanas, a los 60 años vamos a obtener una pensión de más de 19,000 pesos y a los 65 años una pensión de más de 25,000 pesos. Entonces creo ya unas muy buenas pensiones con este número de semanas, considerando solamente 1,200 semanas, que usted va a iniciar con 1,100 más 104 que va a sumar por los 2 años que cotice. Solo con 1,200 semanas va a alcanzar estas pensiones, que realmente creo que ya son buenas pensiones, ya que estamos hablando de solo cotizar 2 años, invirtiendo 290,000 pesos en redondeado, ¿verdad? Ahora, con 1,000 semanas, que de verdad, afortunadamente, con 1,500 semanas, afortunadamente muchos de ustedes tienen un número así de semanas y que van a empezar con un número de semanas de 1,400, sumando esas 100 semanas más por los 2 años que coticen, pues van a llegar a un número de 1,500 semanas, en donde a los 60 años van a alcanzar una pensión de 25,000, más de 25,000 pesos, y a los 65 años, si usted se pensiona a los 65, una pensión de más de 33,000 pesos. Si nos vamos a un número ya mayor de semanas, que usted inicie con 1,700, cotice 2 años, invierta esos casi 289,000 pesos, invierta esa cantidad, va a obtener con 1,800 semanas una pensión a los 60 años de 31,000 pesos, más de 31,000 pesos, y a los 65 años una pensión de más de 41,000 pesos, que son pensiones ya muy buenas. 2,000 semanas, que hay personas afortunadamente que tienen más, pero ya estamos hablando precisamente de esos casos en donde usted ha laborado toda su vida, lleva 40 años cotizando, tiene 2,000 semanas o más y
cotizando únicamente 2 años en modalidad 40 con el salario topado, con la inversión que estamos viendo de 289,000 pesos, va a lograr a los 60 años una pensión de 35,000, más de 35,000, y a los 65 una pensión de más de 47,000 pesos. Son ya pensiones que yo considero muy, muy buenas, de verdad. Ya el recibir mensualmente desde una cantidad de 30,000 pesos, creo que para los gastos, pues no tan solo básicos, los gastos que se tienen de alimentación, de comida, de vivienda, se pueden cubrir muy bien. Entonces creo que vale la pena que ustedes analicen precisamente este gráfico con solo 2 años de cotización en modalidad 40 con el salario topado, con una inversión aproximada de 289,000 pesos, con un número de semanas de acuerdo a los que ustedes tengan o con los que ustedes cuenten, ¿verdad? 1,100 semanas, 1,300, 1,400, 900 semanas, que ya con 65 años, pues se alcanza una pensión de más de 18,000 pesos. Es una excelente opción. Vamos a ver ahora precisamente el gráfico de 3 años. Este gráfico de 3 años que pues nos va a dar precisamente esta información que queremos, que la dinámica es la misma del gráfico anterior, pero en este caso es un cálculo de pensión contratando modalidad 43 años. En este caso estamos considerando del 2025 al 2028. Si usted iniciara en este mes de marzo, iniciara en este mes de abril. Y aquí son 3 años que vamos a cotizar con el salario topado en modalidad 40, ley 73, Instituto Mexicano del Seguro Social, pensión régimen 73, y en donde, como estamos cotizando 3 años con un salario topado, vamos a promediar con 2 años anteriores de salarios que hayan tenido y que estamos considerando un monto de 450 pesos en esos otros 2 años que ustedes han cotizado, para que precisamente nos dé un salario promedio. En este caso, nuestro salario promedio con estos datos de 3 años cotizando topado más 2 años con 450, nos da un salario promedio de 1,938.26. Ese es el salario promedio que tenemos. Estas 25 UMAS nos van a costar, pues de igual manera que lo anterior, nos van a costar los 11,477.46 en promedio mensual. Eso es lo que vamos a pagar el primer año, pero porque estamos iniciando en este 2025 con el valor de la UMA de 113.14, con el valor de 25 UMAS de 2,828.5 y con el pago en modalidad 40 de 11,477.46 el primer año. Entonces, de igual manera, como lo vimos en el gráfico anterior, el pago promedio ya en estos 3 años va a ser de 12,565.38, no de 11,000, porque cada año nos está aumentando el pago en modalidad 40. Aquí vamos a cotizar 3 años, entonces el promedio de ese pago mensual va a ser de 12,565 y el pago por estos 3 años va a ser ya de 450,000 pesos, 450,948, lo que vamos a pagar con salario topado en estos 3 años. Recordemos que por 4.8 años, que aquí van a tener el link de ese gráfico que ya vimos, pues era alrededor de 777,000 pesos por casi 5 años. En este caso, por 3 años, tenemos el pago de 451,000 pesos, lo vamos a redondear, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente pues los casos de acuerdo al número de semanas que usted tenga, cuál es el resultado que usted va a obtener. Aquí vamos a iniciar
que vamos a iniciar la contratación en modalidad 40 a los 57 años, más los 3 años que coticemos va a ser una pensión a los 60, o si usted inicia a los 62 años, más 3 años que se cotice, va a pensionarse a los 65 años. Y aquí es el mismo caso en que el número de semanas, cuando es muy bajito, pues el resultado va a ser una pensión menor a la mínima que se proyecta, en este caso para el 2028, porque estamos hablando de que se está considerando de 2025 a 2028 estos 3 años, pues estaría proyectando en un promedio de 11,800 pesos, ¿no? Entonces, basándonos en esta proyección de la pensión mínima, pues vamos a ver que desde las 700 semanas vamos a obtener una pensión mayor a la mínima proyectada. Tal vez aquí hay que considerar la diferencia precisamente con la mínima, que es una diferencia pequeña, pero ya es mayor que la mínima, porque vamos a obtener con 700 semanas 12,868.87. Aquí hay que analizar la conveniencia de la diferencia con la mínima y de la inversión que vamos a hacer, que estamos hablando de una inversión de un poquito más de 451,000 pesos. Entonces, aquí hay que analizar eso, pero a los 65 años ya tenemos una pensión de 17,158, pero aquí el factor relevante es que solo con 700 semanas, es un número de semanas muy bajo, y aún así a los 65 años ya se está recibiendo una pensión de más de 17,000 pesos. Si nos vamos a una cantidad de 1,000 semanas, que usted va a empezar con, en este caso, con 750, no, estamos hablando de que si usted va a aumentar 150 semanas por 3 años, pues entonces estamos empezando con 850 semanas y llegamos a 1,000 semanas. Y usted a los 60 años ya va a estar obteniendo una pensión de 21,165 pesos y a los 65 años de 28,221 pesos. Entonces ya son pensiones que podríamos decir una cantidad buena, ¿verdad? Si usted se va a pensionar a los 65 años y con un número de semanas realmente bajo. Si usted se pensiona con 1,200 semanas, a los 60 años, con esa inversión que ya vimos, va a obtener una pensión de más de 26,000 pesos a los 60 años y a los 65 de más de 34,000 pesos. Son pensiones realmente buenas y que se va a recuperar rápidamente la inversión que usted hizo con la pensión que usted logre. Son recuperaciones muy prontas a pesar de la cantidad que se está invirtiendo, como 451,000 pesos, pero se recuperan muy rápido por la cantidad de pensión que usted va a obtener. Con 1,400 semanas a los 60 años va a obtener una pensión de 31,537 pesos y a los 65 años una pensión de 42,049 pesos. Pensiones realmente que yo considero muy buenas. 1,600 semanas, considerando que aquí usted va a iniciar con 156 semanas menos, porque va a cotizar 3 años. Entonces va a llegar a un total de 1,600 semanas y a los 60 años va a tener una pensión de 36,377 pesos y a los 65 años una pensión de más de 48,000 pesos, que realmente de verdad es una excelente pensión. 1,800 semanas, si usted se pensiona ya con ese número de semanas, a los 60 años va a tener una pensión de 41,908, 42,000 pesos prácticamente, y a los 65 una pensión de más de 55,000 pesos. Son pensiones excelentes, de doble palomita, realmente son pensiones muy, muy buenas.
Entonces aquí, bueno, ya quien termine o se pensione con una cantidad de 2,000 semanas, pues ya va a obtener a los 60 años una pensión de más de 47,000 pesos y a los 65 una pensión más de 63,000 pesos. De verdad que yo considero que estas pensiones son de muchas palomitas, porque ya el recibir una pensión de más de 60,000 pesos, bueno, creo que ya le permite tener una posición de vivir una vida muy buena, muy desahogada. Entonces creo que vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena si usted está en alguno de estos esquemas o está en la posibilidad de lograr alguno de estos esquemas, pues es el obtener pensiones de palomitas, porque vale la pena hacer el esfuerzo para que usted logre una excelente pensión para el resto de la vida. Entonces eso es lo que también se tiene que tomar en cuenta, que son pensiones para el resto de la vida y vale la pena. Yo siempre les voy a insistir en que vale la pena que se haga un esfuerzo, un sacrificio dentro de nuestras posibilidades siempre, para que se logre un término o llegar a una pensión con el éxito que se determina en sus objetivos. Pues espero y creo realmente que les va a ser de mucha utilidad toda esta información que con mucho cariño le proporcionamos aquí en Capital Humano Renovado, con la intención y el objetivo de que ustedes tengan la información lo más correcta, completa, para que ustedes puedan tomar una decisión, para que ustedes empiecen a trabajar en un camino para su pensión. Y con mucho gusto, como siempre se los comentamos, pues aquí estamos para realizarles su planeación, para alguna asesoría que ustedes requieran. Con mucho gusto, directamente yo los atiendo. Nuestros datos de contacto ya los mencionamos y están en la parte inferior del tutorial. Y siempre les voy a agradecer de verdad su atención, su preferencia, de tantos lugares que nos hablan. Yo siempre digo, ya es de toda la República Mexicana y de tantos lugares en el mundo donde están nuestros mexicanos allá tratando de pues tener y de dar a su familia una mejor vida. Es de verdad mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque así somos los mexicanos, muy trabajadores, muy emprendedores, muy inteligentes, con mucha experiencia de vida. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por esos mensajes tan hermosos, por esas frases tan hermosas que día a día, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad, a mí en lo particular y a todo mi equipo, de recibir esas bendiciones y esas frases tan bonitas que solo a ustedes les nace, ¿verdad? Les nace esas frases tan hermosas que nos dicen, que nos envían, que nos dan en los tutoriales, en los mensajes que nos envían en los tutoriales. Muchísimas gracias por toda esa atención. Yo les solicitaría compartan, como siempre lo hacen, pero compartan esta información si a ustedes les llega, compártanla con las personas que ustedes crean que les es necesaria, que les va a ser de utilidad. Denle like si les gusta. Suscríbanse, también nos ayuda mucho. Gracias a todos ustedes que se han suscrito. Muchas gracias por esa atención y de corazón, pues un agradecimiento y esperando y trabajando para que todos estemos cada día mejor. Entonces, pues muchísimas gracias. Y únicamente les quiero comentar, como siempre hacemos, algún comentario, alguna reflexión, de un punto que es parte del que seamos humanos y también de nuestra cultura en México, mucho esa parte de culpabilidad. A veces arrastramos, ¿verdad? Esos rencores, esas culpas de cosas que han pasado, que se han vivido, ¿verdad? Pero que precisamente es el pasado.
tal vez de ese rencor que se pueda tener o que en algún momento se ha tenido hacia alguna persona, algunas personas, y que cargamos con esos sentimientos que no nos ayudan para nada. Tenerlos actualmente tal vez es adquirir la experiencia de esa situación, pero a veces cargamos con esos sentimientos de rencor o de culpa hacia alguna persona por lo que pues no nos dio, no nos atendió, no nos escuchó, no nos dijo, ¿verdad? A veces es ese rencor de, no, es que esta persona me trató mal. Y bueno, son experiencias, como mencioné, pues como humanos que tenemos y sobre todo como cultura mexicana somos muy arraigados a esos sentimientos, pero el darnos cuenta de que se vivió, ya pasó, ya es cosa del pasado, en el presente no nos sirve tener ese tipo de sentimientos. Ya hablamos de que nuestra salud, en este caso, nuestro cuerpo físico, pues es el resultado, nuestra salud es resultado de nuestras emociones. Y ya también platicamos de que los sentimientos gratos como la felicidad, la gratitud, la satisfacción, el amor, la alegría, nos ayuda a mantener un estado de salud bueno, nos genera sustancias químicas porque somos cuerpos, ¿verdad? Vivos que generamos sustancias químicas y que esto está comprobado científicamente en el que nos provoca pues un bienestar cuando son estos sentimientos buenos, pero cuando son estos sentimientos malos, como los de los que estamos hablando del rencor, de la culpa, pues también nos impactan en nuestro estado de salud físico, mental. Esa es una realidad. ¿Qué nos hace generar estos sentimientos feos de rencor, de culpa? Pues nos hacen generar sustancias químicas, al igual que de forma contraria, cuando tenemos algún sentimiento bonito, aquí cuando tenemos un sentimiento de este tipo, pues nos generan sustancias como hormonas, ¿verdad? Como el cortisol, que inflama el cuerpo, nos genera este estado físico de salud mal y que nos puede deteriorar nuestra salud. Entonces, en cuanto a estos sentimientos, ya pasaron, hay que dejarlos ir, es una decisión ya nuestra. Esos sentimientos se generaron por algunas situaciones que pasaron, pero ya pasaron. No, ahí sí no fue tal vez nuestra decisión ni nuestra responsabilidad el que se generaran en ese momento, pero sí es nuestra decisión y nuestra responsabilidad que en este momento nos deshagamos de ellos, los olvidemos, porque no nos sirven, no nos ayudan. No es fácil, sé que esto no es fácil, pero sí es posible. Entonces, por nuestro bien y por nuestra salud y por nuestra felicidad, por favor, estos sentimientos que se tienen, hay que olvidarlos, hay que dejarlos en el pasado, ahí se quedaron y que ahí se queden. Hay que tomar la decisión, esa sí es nuestra responsabilidad, tomar la decisión de olvidarlos porque no nos sirven, no nos ayudan, nos perjudican. Y lo que nosotros debemos de buscar, como siempre lo hemos hablado, es nuestra felicidad. Entonces, bueno, ese es el punto. De verdad, háganlo, háganlo, les va a servir. Y bueno, vamos a estar en algún momento, alguna dinámica haremos para que interactuemos y veamos de todas estas pláticas y de estas estrategias o de estos puntos o de estas recomendaciones o reflexiones o dinámicas que hemos visto, cuáles han aplicado y qué resultado les han dado. Van a ver que vamos a hacer alguna dinámica en donde veamos esto. Entonces tienen tarea, tienen que hacer esto para que veamos el resultado. Sobre todo para que ustedes disfruten del resultado, de un resultado benéfico si sueltan estos malos sentimientos. Pues muchísimas gracias a todos y estamos en una próxima plática, Dios mediante, ¿verdad? En una plática que también les sea de utilidad y estamos, como siempre les digo, pues estamos en contacto.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.